Hola a todos, sean bienvenidos a más este episodio de Elf Academy. Nuestro tema de hoy es acceso a datos con Faridak. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Un poco de la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por la parte de arquitectura de Faridak. Vamos a hablar acerca de cuáles son los motores, las bases de datos que son compatibles con la infraestructura de Faridak. También la parte de la configuración de conexiones. Y los principales componentes para acceso a datos, la tabla, query y stock procedure, obviamente después seguido de las demos. Este es el primer episodio de una serie de tópicos que vamos a hablar ahí en las próximas semanas acerca de Faridak. Entonces vamos a empezar por lo básico, por conocer los frameworks y cómo se debe trabajar con Faridak, y después vamos a agregar más y más y más ejemplos con más detalles. Vamos a revisar todos los componentes que tiene el Faridak. O sea, empezando por la arquitectura de Faridak. Faridak nos permite una conectividad de nivel enterprise, de nivel realmente corporativo. Tiene alto rendimiento y es realmente muy fácil de utilizar. Los componentes de datos son totalmente unificados, o sea, lo que significa que uh, tiene solamente uno componente para tener acceso a todos los motores soportados y es una cantidad de realmente impresionante de motores que soportamos. Vamos a ver esto más adelante. No tiene drivers externos, no tiene archivos que se deben enviar con su aplicación. Obviamente, usted tiene que tener el driver, perdón, el cliente del motor debidamente configurado, pero FireDAC no tiene dependencias externas de drivers como DLLs, cosas así. Y también tiene el código fuente todo disponible. Trátase también de una tecnología que nos permite fácilmente migrar desde VDE y también de VExpress. Uh, Hay una herramienta que es Refine, está disponible en el producto que va a ayudar con este proceso de migración. Y vamos a tener un Delphi Academy en las próximas semanas acerca de la migración también. Más detalles de la arquitectura, entonces tenemos aquí los componentes visuales de FireMonkey o BCL. Más una vez, es importante comprender que FireDAC está disponible igualmente con la misma funcionalidad para todos los frameworks de Delphi. Entonces, BCL o FireMonkey sea C++ o Delphi, no importa. Y ahí tenemos las capas de componentes de FireDAC, donde están los componentes visibles y no visibles, donde están la infraestructura de acceso a datos, los drivers nativos o los bridges vía ODBC, y también soportamos drivers de DBExpress, y ahí usted tiene acceso a todos los motores, a una gran cantidad de motores. En términos de conectividad, podemos tener conexiones locales o remotas, o sea, en un motor que está ubicado en otro equipo, ¿no? En un servidor, en la nube, en donde quiera que esté. Y soportamos los principales motores en el mercado. Tenemos también soporte para Big Data con MongoDB y también sistemas de Data Warehouse como Teradata, ¿no? Y también tenemos soporte para motores embebidos como SQLite y EBLite. Importante comprender que la conexión remota para motores que están ubicados remotamente está disponible en Delphi o C++ Enterprise o Delphi C++ Professional o Pro con lo add-on de Faridak. Estos son los controladores, los drivers nativos y también algunos vía ODBC que tenemos en Faridak. Entonces, aquí en azul tenemos los drivers que están disponibles en la versión professional de Delphi o C++, sin la adición de lo Faridak Add-on Pack. Entonces, si usted tiene solamente Delphi Professional, estos son los drivers que puede, los motores que se puede ascender, pero localmente, localhost o en modo embebido. En la versión Professional no tiene acceso a motores que están remotos. Y aquí en verde tenemos los que están disponibles si usted está con Enterprise o Professional y Faridak Add-on Pack. Entonces, obviamente lo Enterprise o lo Professional con Add-on Pack tiene todos los drivers disponibles.
¿no? Entonces, estamos hablando de Oracle, SQL Server, DB2, y aquí todas las versiones, ¿no? No importa con la versión, porque es nativo. Sybase, ahora es SAP, ¿no? Y lo ASE de Sybase también, que ahora también pertenece a SAP, Informix, Interbase, Postgre, MySQL, SQLite, Firebird, Access, ADS. Y la parte de Big Data tenemos MongoDB y Teradata, aunque Teradata es más como Data Warehouse, ¿no? No exactamente Big Data. En la parte móvil, Faridake nos permite conectar EBLite y B2Go. Y B2Go en la verdad es lo mismo que EBLite, pero tiene las habilidades, la capacidad de seguridad de los datos con criptografía. Y el SQLite. Entonces, estos son los motores que soportamos. Los principales componentes de Faridak. Bastante sencillo. Tenemos la conexión, la connection que nos permite conectar el motor. Tenemos un componente para el control de transacciones, aunque solamente si usted necesita hacer un control explícito de transacciones. La query, que ejecuta una consulta, obviamente, tiene como resultado un conjunto de datos, un dataset. La store proceed, la store proxy, que le permite ejecutar una store proceed. Tabla, es una tabla sencilla, entonces la verdad, lo que pasa es que la tabla es un select en una tabla, es lo que va a pasar por debajo, ¿no? Usted va a elegir aquí una tabla, pero falta que va a hacer un select con todos los campos, las columnas de esta tabla. Pero una única tabla por vez. En la query usted puede utilizar joins y todo más. Script, esto le permite ejecutar secuencias, comandos de SQL secuencialmente en el motor, como en un batch, ¿no? Y lo main table, que es similar a un client dataset, pero con algunas diferencias, entonces le permite tener datos en la memoria. Hablando un poco más acerca de las configuraciones, entonces tenemos, y esto vamos a ver también en la IDE del producto ahora, pero tenemos los Faridak Explorer nos permite, hay una versión que es independiente de la IDE, una versión standalone, que es parte del producto. Usted va a encontrar en el menú Tools de Delphi o C++, y ahí usted tiene un editor de configuración, puede ahí cambiar las configuraciones que están en los archivos de configuraciones de Faridak, y también probar la conexión, hacer navegación de los datos. Pero también tiene la misma funcionalidad integrada en la IDE. Entonces hay una configuración de conexión en lo Faridak Connection, y donde se puede tener acceso a todas las opciones, informaciones de parámetros de una conexión. También en los componentes de query, lo TFD Query tiene un editor de consulta de SQL integrado. Entonces aquí podemos probar los SQL, podemos agregar los parámetros, configurar los macros y también ejecutar los SQL para comprender si los resultados son los esperados, ¿no? Esto todo en tiempo de design. En términos de configuraciones, realmente es extremadamente configurable. Son más de 60 parametrizaciones, posibilidades de parametrización distintas. Entonces, desde cómo configurar cómo se cargan los datos, tipos de datos, este Format Options es muy interesante porque esto le permite crear una aplicación única que vas a conectar a cualquier motor simultáneamente. Entonces, después vamos a hablar un poco más acerca de esto, ¿no? Y ahí recursos, por ejemplo, la utilización de cursores y todo más, y cómo Faridak va a enviar actualizaciones a lo motor. Entonces, Faridak permite crear realmente una única aplicación que se conecta a múltiples motores. Este es uno de los principales diferenciales que tiene Faridak. Faridak es multiplataforma, o sea, podemos correr Faridak en iOS, Android, Mac, Windows y futuramente en Linux. Pero también Faridak soporta múltiples motores, múltiples plataformas y de manera simultánea. O sea, hay una opción en la parte de configuración de la conexión donde se puede hacer un mapeo de los tipos de datos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, si usted está creando un ERP, por ejemplo, que se conecta ahora con SQL Server DB2 y Interbase. Usted puede arreglar los tipos de datos porque los tipos de datos son distintos entre los motores. Entonces es posible configurar, por ejemplo, que cuando el motor está le enviando, por ejemplo, un number, usted de 10 de Oracle, por ejemplo, un number con 10 espacios, usted quiere mirar en la aplicación como un entero,
como integer, ¿no? Porque en Interbase usted tiene entero, en SQL Server tiene también, pero Oracle no tiene. Entonces es posible configurar de manera a hacer con que los tipos de datos sean estándar para todos los motores. ¿Ok? Esto vamos a hablar también hoy. Y después vamos a tener en los próximos episodios un día totalmente, un ejemplo o un episodio totalmente dedicado a esta parte de configuración para múltiples motores. Y así con esto vamos a pasar a la idea de Delphi. Vamos a empezar con las demos. Una vez más, recordando que todo lo que estamos viendo aquí está disponible para Delphi o C++. No importa, es BCL o FireMonkey. Entonces vamos ahora a las demos. Vamos a empezar entonces por Tools, FireDuck Explorer. Y el FireDuck Explorer nos permite cambiar todas las configuraciones de crear, cambiar también conexiones, de crear otras conexiones directamente en el archivo FD Connection Tefs, que es donde almacenamos las configuraciones de conexión de FireDuck. Entonces, también es posible crear otro archivo de configuración, por supuesto. Entonces, aquí tenemos acceso a algunas configuraciones ya previamente definidas. Por ejemplo, vamos aquí a Employee y ahí podemos mirar las tablas y los datos, obviamente, pero también todos los detalles de la tabla, como las columnas, índices, las primary keys, foreign keys, de todo más, ¿no? También es posible cambiar los datos directamente aquí en esta pantalla y almacenar los cambios y todo más. Entonces aquí tiene como un Explorer donde podemos definir los detalles de la configuración o crear otras, una nueva configuración, por ejemplo, otra conexión con cualquier uno de los motores soportados. Como pueden ver aquí, todos los drivers están disponibles. Básicamente usted tiene que elegir un driver, por ejemplo, si vamos a SQL Server, y ahí llenar las informaciones de acuerdo con los parámetros del motor. Entonces aquí podemos cambiar la configuración, probar, ejecutar scripts también. Por ejemplo, podemos crear aquí, vamos a conectar, déjeme, no, vamos a salvar esto. Vamos a conectar aquí, por ejemplo, Master SQL. ¿Sí? En esta conexión, por ejemplo, podemos crear un script, ejecutar un SQL y todo más. Es parte de FireDuck y está accesible directamente por el menú Tools, FireDuck Explorer. Algo bastante similar también está disponible aquí en los Data Explorer. En los Data Explorer podemos mirar las configuraciones ya previamente definidas o crear nuevas configuraciones, como quiera, y también explorar y mirar las tablas, y podemos mirar los datos directamente en la IDE de Delphi. Podemos cambiar aquí, por ejemplo, una instrucción SQL y probar la instrucción SQL, ¿no? Y todo más. Entonces, tenemos aquí también la misma funcionalidad en lo FireDuck Explorer. Muy bien, vamos a empezar por crear una nueva aplicación. Entonces, vamos a empezar por una aplicación BCL. Y aquí vamos a poner un panel. Vamos a alinear este panel client. Ups, al top, la verdad. Muy bien. En este panel vamos a tener un botón, o mejor un checkbox. Aquí. Y un navegador, DB Navigator. Ok. Vamos también a agregar un DB Grid. Sí, el DB Grid va a estar al cliente. El checkbox va a estar a la izquierda. Vamos a poner algo aquí de margen para tener una visualización un poco mejor. Ok. Y vamos a poner esto, el
Navigator a ocupar todo lo restante de la pantalla, pero aquí esto ya queremos que eso hacer open, ok, open carry. Y bueno, vamos a configurar la conexión. Entonces voy a empezar por un FireDuck Connection. Entonces vamos a hacer todo manualmente para comprender cómo están organizados los componentes. Botón derecho aquí tiene Connection Editor. Entonces podemos elegir aquí un driver. Vamos a trabajar ahora con Interbase. Y básicamente usted tiene que apuntar aquí la tabla, perdón, la database. Entonces aquí samples, data, por ejemplo, el employee, los usuarios y la contraseña. ¿Ok? Ya podemos probar. Tenemos la conexión. Entonces, ok, la conexión está definida. Vamos a salvar todo esto, vamos a almacenar aquí una carpeta FireDuck 101. Entonces, tenemos la conexión. Vamos a agregar aquí uno carry, FireDuck carry, y uno data source. Esto para empezar. El FireDuck carry automáticamente está apuntando aquí para la conexión. Esto es automático de FireDuck. Entonces el botón derecho, Carry Editor. Tenemos el editor de carry. Será asterisco from customer, por ejemplo. Ya podemos probar. Todo está bien. Ok. Volvemos un poco. Déjeme volver un poco aquí el FireDuck Connection. Inicialmente vamos a mantenerlo la conexión inactiva. Y aquí en el Connection Editor, además de tener todos los parámetros de conexión, ¿no? Usted tiene aquí las opciones de configuración de esta conexión. Como pueden ver, hay miles de opciones. Es muy personalizable. Esto nos permite tener la misma infraestructura para todos los motores porque tiene aquí un montón de configuraciones. Por ejemplo, donde está los Data Type Mapping Rules, que es la opción para configurar los tipos de datos para que sean compatibles a todos los motores. Entonces, la conexión tiene ahí un montón de opciones, pero la carry también no tiene. Entonces, aquí en el carry editor, usted puede también configurar cosas que son específicas, son puntuales para una carry en particular. Muy bien, el fields editor, vamos a agregar los fields. Y aquí voy a poner el login prompt falso. El dataset se conecta a los FireDuck carry y finalmente el grid al data source, esto al data source. Si activamos la carry en design time, tenemos datos en la grid. Entonces, esta es la infraestructura básica de FireDuck para crear una aplicación. Obviamente, para hacer el despliegue, usted tiene que agregar algunas cosas más. Entonces, vamos a comprender cuáles son los componentes que debemos poner para el despliegue. Inicialmente, los drivers físicos de Interbase. Entonces, aquí usted tiene un físico IB driver. Y también el componente de cursor. Este componente de cursor tiene la responsabilidad de hacer la implementación de los cursor cuando se está, por ejemplo, ejecutando una consulta y está tardando en cada una de las plataformas soportadas. Esta es la razón de la existencia de este componente. Entonces, él va a implementar el cursor en distintas plataformas, en console, FireMonkey o Phonos. ¿Okay? Pero básicamente lo que hace este componente cuando usted pone este componente en la pantalla es que él va a agregar una unit. Entonces vamos a salvar esto. Una unit, por ejemplo, el driver físico de Interbase, ¿no? Los componentes de cursor. Entonces, si usted agrega la unit en los códigos, no es necesario poner los componentes en la pantalla. Si vamos aquí a donde está aquí FireDuck, tenemos aquí los links, que son los componentes, son los drivers físicos de los motores que soportamos nativamente, ¿no? Entonces, esta es la estructura básica. Ahí podemos compilar. Falta agregar una línea de código ahí, ¿no? Vamos
aquí en lo Open Query, evento click, entonces nuestro f de query 1.active va a estar activo siempre que nuestro checkbox 1. Entonces, lo file de query va a estar activo siempre que los checkbox estuviera activo. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos los datos en tiempo de diseño. ¿Ok? En tiempo de ejecución. Esta es la infraestructura básica para una aplicación de FireDAC. Vamos a comprender ahora otro componente. Bueno, obviamente aquí trabajamos con una query, pero podemos agregar un fdTable. Y la diferencia es que lo table obviamente va a soportar una tabla por vez, ¿no? Entonces, si vamos aquí a lo table, el table ya está conectado a ya está aquí apuntando para la conexión. Y ahí tenemos table name. Vamos a elegir aquí una tabla. Y la verdad, el objetivo de este componente, vamos a elegir la misma tabla, customer, y vamos a conectar ahora el data source a la tabla, no más a la query. Y ya está listo, pero aquí en el evento vamos ahora a activar, por ejemplo, podemos cambiar esto para fdquery table 1, pero lo que voy a hacer es algo un poco mejor, que es hacer uso de los data source. Entonces podemos tomar aquí el data source 1, donde está conectado la tabla o la query. Y el data source 1 tiene una propiedad dataset. Y si ejecutamos ahora estamos haciendo uso de una tabla y no más de los componentes query. Muy sencillo, fácil de utilizar. Esta es la estructura básica, por ejemplo, de FireDAC. Ok, una vez más. Ahí está. Muy bien, vamos a comprender ahora otro componente que es el componente de Store Procedure. Entonces voy a crear aquí otra aplicación Becel. Y ahora vamos a hacer uso de los Data Explorer para configurar la conexión. Entonces aquí en Interbase tenemos algunas ya configuraciones ya predefinidas. Vamos a trabajar aquí con los Employee. Y el Employee tiene aquí Store Procedures. Entonces vamos a comprender cómo hacer uso de los componentes de Store Procedure. Vamos a elegir aquí una Store Procedure. Está, por ejemplo, Get Employee Project. Básicamente usted va a enviar el ID de lo empleado y va a regresar con los códigos de los proyectos donde el empleado está trabajando. Entonces, básicamente vamos a agarrar este Get Employee Project y traer aquí a la forma. Entonces, automáticamente Delphi o C++ va a crear la conexión ya totalmente configurada. Vamos aquí de activar, tornar esto inactivo. Y los componentes de Store Procedure básicamente se apunta a la conexión y tiene aquí la configuración de cuál es la procedure que vamos a ejecutar. En los parámetros, como pueden ver, tenemos dos parámetros. Uno de input, donde vamos a enviar el código del empleado. Y uno de output, donde vamos a recibir el ID de los proyectos donde este empleado está trabajando. Entonces vamos a agregar aquí dos edits, básicamente. Y el botón. Aquí vamos a poner aquí la caption como execute. Y básicamente pues aquí tenemos edit emp no y el edit project ID. Entonces vamos a pasar estos parámetros y ejecutar, enviar estos parámetros de ejecutar
la stop procedure. Vamos a mantener esto aquí inactivo, salvamos. Vamos a elegir aquí una carpeta, FileDAC-2. Ok. En lo execute, entonces vamos a tomar inicialmente la stop procedure. Entonces esta stop procedure punto parents, el parámetro inicial es lo primero, la 0, punto as string, va a recibir el edit no text. Ahí ya llenamos los parámetros, vamos a conectar. Entonces vamos aquí a activar la conexión. Vamos a ejecutar, ¿no? Entonces esto, execute procedure, y finalmente nuestro edit project ID va a recibir aquí los resultados que está en parents en la posición 1. Obviamente usted puede hacer uso aquí de parent by name, etc. ¿no? Muy bien, vamos a coger, claro, vamos a agregar aquí la conexión de Interbase y el cursor. Ya está. Ejecutamos. Vamos a elegir aquí un employee, un código de empleado que sea válido. Entonces vamos aquí a consultar los datos, por ejemplo 20. Entonces 20 execute y tiene el ID del proyecto donde está este empleado está trabajando. Uno más, por ejemplo 52. Ok. Muy bien, entonces esto acerca de la utilización de stop procedures con FileDAC. Y con eso llegamos al final de los ejemplos de este episodio. Vamos a tener en las semanas siguientes más, vamos a seguir con los temas de FileDAC, vamos a tener más presentaciones acerca de FileDAC, vamos a profundizar en cada uno de los tópicos de FileDAC. Entonces, usted tiene que suscribirse para los próximos episodios. Aquí algunos recursos adicionales, entonces la documentación de todo que hablamos hoy. También aquí algunos blogs que tienen temas ahí, asuntos, tópicos interesantes acerca de los temas de FileDAC. Una vez más, gracias por estar ahí con nosotros hoy. Si tienen dudas o preguntas o cualquier otra necesidad, por favor, me contacten por este correo o síganos en Facebook, Embarcadero Latam. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, haga su inscripción para los próximos eventos. En 2 semanas estamos de vuelta. Inviten a otros desarrolladores, a otras personas para ser parte de este evento cada 2 semanas con Embarcadero. Muchas gracias y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.